El 9 de julio del año 2010, la policía del condado de San Bernardino recibió una llamada por parte de Casey Porter, amiga de Tiffany Sheridan. Según ella, su amiga y de hecho toda la familia de Tiffany había desaparecido sin dejar rastro. Tras varios intentos de contactarla, no fue capaz de conseguirlo. I just knew in the back of my head that something is wrong. El primer policía en llegar a la casa de los Sheridan fue Will Martínez. Junto con su compañero, decidieron ingresar a la propiedad tras varias llamadas sin respuesta. Lo que encontraron allí lo cambiaría todo. Anybody home? Mother of God. Ese símbolo, pintado en el techo, le hizo comprender al detective Joe Kirby, encargado de la investigación, que ese caso lo llevaría al límite. I was floored. I looked at my partner and I said, "Oh my God, he's back." La detective Lexi Taylor era la compañera por aquel entonces de Joe, por lo que juntos comenzaron a recopilar las pruebas para dar con el responsable de lo ocurrido en la casa de los Sheridan. Tras recopilar las pruebas, se dieron cuenta que entre 1993 y 1995, en Riverside y San Bernardino, hubo 3 casos que eventualmente se asociaron con un criminal en serie. Lo extraño de todo es que cada uno de ellos contenía aspectos ritualistas. On August 8th, 1993, the torso of 24-year-old Shifra Gutierrez is discovered in San Bernardino National Forest. She had been dismembered, the genitals mutilated, the uterus removed. Su cuerpo había sido separado, su útero completamente removido. Según los forenses, el cuerpo permaneció a la intemperie durante 2 semanas. Conforme a la información recopilada por los investigadores, Shifra fue vista por última vez en un motel acompañada de un hombre misterioso. El encargado de la recepción no pudo dar señales de cómo se veía el sujeto. De igual manera, nunca supieron si la joven falleció en ese lugar o fue movida, ya que no había ninguna pista al respecto. Sin embargo, sí obtuvieron algo de valor. All guests had to fill out a ledger, and the suspect had written down the name Albert Shiney. Pese a ello, a partir de allí, el caso se enfrió. Por aquel entonces, la investigación fue archivada y no se investigó más en profundidad. Los policías creyeron que se trataba de un evento aislado. Sin embargo, We were wrong. en el año 1994, el cuerpo de Ambrose Griffith, de 82 años, apareció en su apartamento. El señor Griffith sufría de una rara condición sanguínea, por lo cual requería asistencia diaria. El señor Griffith fue atacado con su tanque de oxígeno y luego, utilizando un cortador de cajas, fue ultrajado 30 veces. El hecho es aún más macabro si entendemos que la víctima no se podía mover de su cama, por lo que se encontraba totalmente indefenso mientras era atacado sin complicación. Para la detective Lexi Taylor, aquel fue un crimen descuidado, sobre todo porque le permitió a la policía encontrar su primera pista. The print was run through the system, but nothing came back. No obstante, la huella solo era parcial, por lo cual no les permitió a los agentes dar con ningún sospechoso. De nuevo, el caso no parecía tener ningún tipo de motivo, por lo que los investigadores no lo conectaron con lo ocurrido a Shifra. Pero esto cambió con la desaparición de Noah Lafon, de 12 años, el 7 de octubre de 1995. La búsqueda de Noah fue muy extensa, y en ella, incluso los medios de comunicación hicieron su parte. Aún así, tras semanas de búsqueda implacable, todas las esperanzas por encontrarlo sano y salvo desaparecieron.
His body is discovered in a shallow creek near Silverwood Lake. Su cuerpo había sido hundido con baldes repletos de concreto y se encontraba en muy avanzado estado. There were multiple lacerations to his abdomen and his liver had been removed. 12 years old. Además presentaba múltiples marcas en el vientre y su hígado había sido removido. En la escena se encontró, al igual que en la habitación del señor Griffith, un cortador de cajas, con el cual se cometió el evento, además de la mochila de Noah, con todos sus útiles escolares dentro. Y atentos con este detalle, en uno de los libros del niño, los agentes se dieron cuenta que faltaba una página, como si hubiera escrito algo y luego lo arrancara. Al revisar más a fondo, Joe Kirby se percató de que el relieve de las letras aún se podía apreciar. Caliban. What the heck was Caliban? Caliban podía suponer muchas cosas, desde el nombre de un ave hasta un personaje de Shakespeare. 2 semanas después de descubrir a Noah, el departamento de policía de Riverside recibió una carta. El contenido hizo comprender de inmediato que aquel era la persona responsable de los crímenes. Thanks for not catching me. Learned a lot. 10 transits remain. Isn't it insane? I'll be back. Fue en ese momento en que Joe y Lexi se dieron cuenta que se encontraban ante un criminal en serie, uno que tenía su propia firma. Detectives at that time figured whoever was responsible for the 3 was either incarcerated for another crime or had died, because they probably wouldn't have stopped killing on their own. But as soon as I saw that symbol on the ceiling, I realized that was the from 95. La pregunta que todos los implicados se hicieron en ese momento y que aún se hacen fue ¿por qué se tomó un descanso de 15 años para volver a cometer sus crímenes? Además, en todo el tiempo transcurrido, algo cambió. Los primeros eventos fueron descuidados, juveniles, casi aleatorios. La nueva tanda de atrocidades cometidas por Mr. Shiny era todo lo contrario. La cadena de eventos en casa de los Sheridan fue la siguiente. El sospechoso entró a través de la ventana del baño del primer piso. Luego fue por Ted y Tiffany en algún momento de la madrugada, posiblemente a las 1:15 a.m., ya que fue a esa hora cuando Tiffany envió su último correo electrónico del trabajo. Ted presentaba fuertes marcas en el rostro, lo que da a entender que fue por un objeto contundente. Samantha, la pequeña hija de los Sheridan, al parecer dio más batalla que sus padres. En su cuarto se veía las señas de una pelea. Aún así, perdió la batalla. Lexi Taylor resume el resto de lo ocurrido. Suspect zip ties their hands and feet, wraps duct tape around their mouths. Acto seguido, ató a los 3 miembros de la familia a las sillas del comedor y ubicó sus pies dentro de baldes de 5 galones, cada uno de ellos con el nombre de la víctima. Luego, realizó 3 marcas en los laterales que decía, se va, se va, se fue. Aquello hacía referencia a la cantidad de sangre que los Sheridan perdieron a través de una marca en sus piernas realizada con un cortador de cajas, y al final todos fallecieron debido a la pérdida de líquido vital. Tras cumplir con su macabra labor, el criminal tuvo tiempo suficiente para abandonar la casa, volver con una escalera extensible, pintar con la sangre en el techo el símbolo que lo caracterizaba y luego acomodar a la familia debajo, todo sin ningún vecino que se diera cuenta de lo ocurrido. Hope you blue patties are having fun chasing my tail, because the harvest has just begun and reaping so much fun. La cacería de Mr. Shiny no se detuvo. Los Sheridan solo fueron el inicio, ya que, mientras corría a través de Perris Hill Park, Chelsea Lunsford descubrió una cabeza junto a un frasco repleto de sanguijuelas. En la noche del 8 de noviembre, Mr. Shiny ingresó a la vivienda de Tamara Latour y su novio Glenn Sandwise a través de la puerta para mascotas. He attacks Tamara first, uses a stun gun to incapacitate her. We think the suspect was not expecting Sandwise to be home, but Sandwise says that he seems confused.
There's a brief struggle before Sandweiss is overpowered by the suspect and brought to the floor. That's when the attack with the propane torch begins. He literally burns this guy's face off. Glenn fue entrevistado luego por la policía. En sus primeras declaraciones mencionó que el criminal aseguró que no haría nada malo y, además, habló sobre un tal Caliban. Tiempo después, los realizadores del documental dieron con el único sobreviviente de Mr. Shiny. What do you want to know? The fuck you think happened? La vida de Glenn cambió completamente desde ese momento. Perdió sus amigos, perdió su empleo. Tras lo ocurrido, él conocía la verdad de su existencia. I'm already, man. I'm just not in the ground. Like tomorrow is. Fuck. You got what you need. I'm fucking done. Give my money, get the fuck out of my house. Todo lo encontrado en la escena donde apareció Tamara fue examinado minuciosamente y no se descubrió ninguna pista significante. A woman who works at the strip mall down the street from the park said she had seen a guy with a truck unloading several garbage bags into a dumpster the morning of the murder. White truck, red lettering, she said. So we pulled footage from a credit union's ATM at the strip mall, and it wasn't a great angle, but it did catch something. El dueño del camión era Víctor Chamas, un hombre de Riverside, de 45 años, quien poseía un pequeño negocio de pintura. Al revisar su historial delictivo, los investigadores se dieron cuenta de que tenía varios crímenes menores, por lo cual pudieron llamarlo al interrogatorio. Chamas continues to claim he has no knowledge of any crimes, that he simply didn't notice his work truck was stolen. We asked him if he'd be willing to take a polygraph test, to which he agrees. Is your name Victor Chamas, yes? He bombs the polygraph test about as badly as you can. Shows to be evasive or lying about nearly every question asked. In fact, the only question he actually appears to tell the truth on are his name and address. Aunque aquel tipo de pruebas no son concluyentes y ninguna corte las admite, realizado el interrogatorio algo quedó claro. Chamas se hallaba claramente nervioso. Tras esto, fue arrestado por encontrársele una cantidad bastante grande de sustancias ilícitas, además de un arma de fuego. I don't know what you think I've done, but I have not killed anybody, okay? And had nothing to do with any of these fucking... Then why'd you lie to us, Victor? I was at this quick ago, and somebody come and pulled me out of my truck and beat the shit out of me, okay? Like I thought I was a fucking... And then he just takes my truck and that's it. So I'm saying shit because I'm scared. But I had nothing to do with the fucking... or any of that shit. I swear to God, it wasn't me. Para los detectives, era evidente que Chamas no era la persona que estaban buscando, aunque fue de utilidad en el caso de Mr. Shiny. Según contó en el interrogatorio, la persona que se le abalanzó llevaba una máscara, y al pedirle que la dibujara, este fue el resultado. He started wearing a mask. That meant only one thing. He had seen us on the news and knew we were actively pursuing him. But he wanted to make that loud and clear in his next letter. So close yet so far. How frustrating that must be. The great Chandler arrives at the gate. We will all perish in a flesh mausoleum, but be reborn amidst wonder and glory forever. Tras varios meses de inactividad, Joe y Lexi se encontraron ante un nuevo caso. A group of skate kids broke into the building to check the place out and smoke weed. You know, just a couple of dumb teenagers. I doubt they'll be doing that again anytime soon. Los detectives notaron que el cuerpo se encontraba recubierto de algo que a primera instancia no supieron identificar.
Tras el levantamiento y su traslado a la oficina del forense, se llegó a la conclusión de que la causa del deceso fue pérdida fatal de sangre por sanguijuelas. La investigación posterior reveló que el hombre era Dennis Zhao, de 43 años. La última vez que se le vio con vida se encontraba en una parada de autobús. Luego no se supo más de él y luego fue descubierto 4 días después. Apenas llevaba fallecido un día. Debido a la gran cantidad de sanguijuelas encontradas en la escena, los investigadores llegaron a la conclusión de que Mr. Shiny había estado planeando aquello durante meses. Then he abducts Dennis Zhao and he brings him here. Strips him naked, puts him in the water. Creates this barrier around the deep end and all along the edges so he can't get out no matter how hard he tries. Then he begins releasing these things in the pool. La especie de sanguijuela que terminó con Dennis tiene la particularidad de adherirse al cuerpo de su víctima con 3 pequeñas mandíbulas en forma de Y. Sin embargo, este animal apenas si puede succionar una pequeña cantidad del cuerpo humano, por lo que se necesitaron cientos de ellas para terminar con Dennis. Además de todo aquello, 2 detalles salieron a la luz. Dennis no fue capaz de pedir ayuda y sus gritos no fueron escuchados, ya que su lengua resultó removida. Por otro lado, el detective Joe Kirby cree haber encontrado una pista. Looks a little like the symbol, doesn't it? See how it's sort of a triangle? But like most clues, this just led to more questions. What do these dots mean? What the hell am I looking at? Días después de encontrar a Dennis, Lexi y Joe descubrieron que el sospechoso y la víctima se conocieron en una app de citas, desde la cual concertaron un encuentro romántico en un hotel cerca del lugar donde Dennis dejó este mundo. Aquello permitió a los investigadores rastrear la IP desde donde provenían los mensajes de Mr. Shiny, la cual los llevó así a una pequeña cafetería en la que realizaron vigilancia por varias semanas, con la esperanza de atrapar al sospechoso, pero no tuvieron suerte. Ni siquiera los trabajadores del café fueron capaces de recordar algo relevante, aunque, para suerte de los agentes, aquel lugar cuenta con una gran población de personas en situación de calle, por la que uno de ellos le brindó una pista invaluable. Mr. Johnson tells us he knows where the suspect's house is. Apparently the suspect had driven him to it. Yeah, okay. See that arrow? It wants you to go left, but you're gonna go straight. He didn't know the street address, but he says he thinks he can remember how to get there by memory. Apparently, he'd been driven to a residence in Highgrove. Well, the suspect says he needs to grab some tools before they went to the so-called job site. And that's what brought us to 144 Artesian Avenue. After picking up a duffel bag, they get on the 215 headed north. Mr. Johnson said the guy seems normal, friendly, even conversational. And that brings us to the bracelet. Tras esto, el señor Johnson fue trasladado a otro lugar por el sospechoso, quien comenzó a preguntarle por un brazalete que tenía en su muñeca. Este indicaba que el hombre era diabético, aunque Johnson aseguró que lo había encontrado en la basura y lo usaba porque le parecía bonito. And then the suspect gets very visibly angry. Pulls off the highway, tells him to get out, drives off, and that's that. Johnson never sees him again. He's incredibly lucky. I believe if that bracelet had been real, if Johnson had fit whatever criteria our suspect was looking for, he would most definitely be dead right now. Tras la declaración del señor Johnson, los detectives fueron hasta la casa que él señaló, pero al no tener pruebas concluyentes no pudieron ingresar a ella. And that's when I see it, above the door, staring us in the face. We kept most of the evidence we had, which wasn't much, pretty close to the chest as far as the media was concerned. That symbol, the image, was never released to the public. So nobody could know about it unless they were involved in one of the crimes. Aquello fue suficiente para que Joe y Lexi tuvieran permiso para ingresar. Una vez dentro, lo que encontraron no fue nada del otro mundo, aunque aquello no significaba que no fuera extraño. Un maniquí, la cama de un niño con sábanas infantiles y un conjunto de fotografías fue todo lo que hallaron. Más allá de eso, en una de las habitaciones dieron con algo perturbador. Look at this. That's just lovely, isn't it?
La casa estaba a nombre de una mujer mayor que vivía en San Diego, quien aseguró tener la propiedad arrendada a un tal Albert Shiney. Los forenses no pudieron dar con ninguna huella dactilar en toda la casa. Aquello era algo extraño, ya que se suponía que Mr. Shiney llevaba guantes las 24 horas del día. No fue hasta que revisaron un telescopio ubicado en el patio de la propiedad que pudieron encontrar una huella. De inmediato los detectives la ingresaron al sistema y dieron con lo que buscaban. The fingerprints belong to a Leslie Sykes, born December 20th, 1962, in Branson, Missouri. Tanto Johnson como la dueña de la casa identificaron a Sykes como la persona que vivía en la propiedad, sin antecedentes penales, dirección actual, número de teléfono, cuenta bancaria, nada que permitiera rastrearlo. Aquel hombre era un fantasma para el sistema. Por eso, en una medida desesperada, la policía pidió ayuda a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. We tried to do a total media blitz, get this guy's picture in front of as many people as possible. The story got carried all over California, even in a few of the surrounding states, but no one was really paying attention. But one person that did see the coverage was Leslie Sykes. Leslie Sykes has been transfigured. You can't stop him or what he has become. Hail Azrator. Hail Dragul. You have no idea what I'm saying. 5 to go and then you'll know. Si algo dejaba claro aquella carta es que habría más víctimas, aunque quedaba la duda de qué se suponía que vendría después. El 19 de marzo, una nueva víctima apareció. Esta vez era una joven de 16 años llamada Victoria McEnroe. Ella se encontraba sola la noche en que Sykes ingresó a su casa, a eso de las 9:21 de la noche. Se sabe la hora exacta porque Victoria grabó todo en video. Mom? Mom? Dad? En ese momento, Sykes se dio cuenta de que la cámara del computador de Victoria estaba grabando. Aquello no le importó. Aunque los investigadores intentaron aclarar lo que se veía en el video, la grabación tenía muchos desperfectos y fue imposible hacerlo. Pero si algo queda claro de aquella prueba, era que Sykes se encontraba realizando estos eventos con fines ritualísticos. Esto lo convertía en un profundo creyente y en una persona extremadamente peligrosa. La cámara de Victoria no se detuvo en ningún momento, por lo que capturó algo extraordinario. De alguna manera, la joven fue capaz de sobrevivir a Sykes y al poco tiempo sus padres llegaron a casa, trasladándola de inmediato a la sala de urgencias. En el hospital de San Bernardino, fueron capaces de estabilizarla. I wish I could tell you the story ended there. After going through surgery, she was put in the recovery ward, and I had multiple officers assigned to guard her room, just in case, and the hospital security was put on alert. It should have been enough.
Aquella misma noche, Sykes llegó al hospital, donde ultrajó a una de las enfermeras en el estacionamiento. Tomó su uniforme y la insignia de entrada. Luego ingresó, presentándose como un enfermero recién trasladado de pediatría. Tras esto, pasó parte de la noche caminando por los pasillos del hospital, junto a los policías que vigilaban a Victoria. Incluso Joe y Lexi pasaron junto a él. He waits until there's a shift change, enters the room for stored pharmaceuticals, and proceeds to poison an AB-negative blood transfusion bag with an industrial cleaner he finds in a custodial closet. He knows that McEnroe is the only one with AB-negative in the wing, and is the only one who will receive that bag. Then he leaves. Tiempo después, una enfermera cambió la bolsa de sangre de Victoria, tal como otras veces había hecho, sin saber que estaba condenando a la joven. Para el momento en que Victoria perdió la vida, Sykes se encontraba a kilómetros de distancia. Tanto para los detectives como para los padres de Victoria, aquello fue devastador. A killing spree that spans 3 counties and over 18 years. Authorities continue to urge the public to keep a watchful lookout for Sykes, who remains at large and is considered armed and extremely dangerous. Residents of the Highland neighborhood where McEnroe was murdered have expressed their frustration at police for their inability to capture or even come close to capturing the elusive killer. El departamento de policía se encontraba entre la espada y la pared, luego de lo sucedido a Victoria. Aquello hizo que los agentes decidieran subir la recompensa hasta los $80,000 para cualquier información que diera con Sykes. Al indagar en su vida, se percataron que todos sus parientes habían fallecido, así como Susan Hembler, una mujer con la que aparentemente contrajo matrimonio en 1991 y quien, en el año 2008, deja este mundo por mano propia. Cuando revisaron los antecedentes escolares, dieron con Jared Kelly, antiguo compañero de Sykes, quien accedió a dar una declaración ante los agentes. Según él, Sykes parecía tener solo una afición, la escalada en roca. Un día, después de una de sus aventuras en la montaña, Jared lo vio muy agitado. Entonces, Sykes le contó que había encontrado una cueva un tanto extraña y que dentro de ella tuvo una experiencia religiosa. He saw these red lights coming from inside of a cave, and he heard the sound of rushing water, but not. And then he smelled food cooking, like barbecue, and that he went inside, and something appeared. Like what? I don't fucking know. Like a vision. La última vez que lo vio Sykes, le aseguró que había quemado todas sus posesiones. Jared aún recuerda las cosas que su amigo le dijo, aunque descabelladas, no se las puede quitar de la cabeza. Shambler from the stars. The thorn of time, which is metal as fuck. What do you think that means? Una noche, la policía recibió una llamada desde Rancho West, denunciando que alguien ingresó a su casa y terminó con su perro. Aquella persona era Sykes. Para su mala suerte, Miles y Kelly Harris tenían un gran perro que atacó a Sykes, dejándolo con marcas. Esto lo corroboró la policía al ver los resultados de la lucha. Sadly, the dog's only able to keep this up for so long before Sykes uses a bladed weapon and stabs it repeatedly. Then he jumps the fence again. De inmediato, los agentes pusieron a los Harris bajo custodia policíaca, ya que no permitirían que lo mismo que le pasó a Victoria les ocurriera a ellos. No obstante, Sykes tenía un plan de respaldo para esa noche. A la mañana siguiente, Leo Dietz fue encontrado sin vida en la cocina del lugar donde laboraba. Sykes tomó su corazón.
Tras cometer este evento, Sykes intentó escapar por la parte trasera del local, pero un guardia de seguridad lo alcanzó a ver y trató de enfrentarlo, aunque sin buenos resultados. Pese a ello, el hombre logró memorizar el número de matrícula de Sykes e informó a la policía. A la mañana siguiente, el coche fue encontrado abandonado en una carretera desierta. The more desperate Sykes became, the more likely he was to make a mistake. That was the hope. En espera de que Sykes cometiera un error, los investigadores continuaron indagando en su pasado. Para ellos era sorprendente que no existiera información suya a partir del año 1991. Luego se dieron cuenta que aquello se debía a que no se encontraba en el país durante aquel tiempo. Turns out Sykes had used his late ex-wife's credit card to purchase a one-way ticket to, of all places, Jerusalem. Esto les hizo entender que necesitaban la ayuda de agencias mucho más grandes y con mayores recursos. Sin pensarlo dos veces, llamaron al FBI, quien se comunicó con la Interpol, y de esa manera toda una investigación se puso en marcha. Lo que averiguaron dejó más preguntas que respuestas. Sykes flies to Jerusalem in '96, not long after the murder of Noah Lafone, and then evidently passes into Syria. The information here is sketchy at best, but apparently Sykes was living in northern Iraq for 2 years, but then flees after Operation Desert Fox in '98. As far as we know, Sykes didn't speak Arabic, but apparently he learned. Sykes then crosses the border into Turkey and then into Italy in 2001. En Italia, asistió a una exhibición en un museo sobre cerámica etrusca y tras un confuso altercado fue arrestado. Una vez salió de prisión, se trasladó a Alemania y fue allí donde apareció alguien que afirmaba haber tenido contacto directo con él. I met Mr. Sykes when I was living in Xanten. He contacted me through the internet about several books that I was selling. Specifically, he was looking to buy my copy of a printed work from the late Middle Ages, a manuscript known as the Scriptures of Falil. It's a very valuable book, only half a dozen copies or something still exist. What is the book about? It's a book of spells, basically, witchcraft. Sin embargo, Sykes no pudo obtener el libro, incluso después de ofrecer precios exorbitantes. Pasado un tiempo, la tienda de Jonas fue saqueada y el libro por el que Sykes estaba interesado desapareció. Aunque desconcertante, esta información no sirvió de nada en la investigación del caso. Los agentes esperaban que Sykes se detuviera, al menos por un tiempo, tras haber estado tan cerca de ser atrapado. Estaban equivocados. La víctima no era otra que Sarosh Malik, el guardia de seguridad que vio Sykes e informó a la policía. Se suponía que iba a encontrarse con su novia en un bar, pero nunca llegó al lugar. Al día siguiente lo encontraron en los columpios de un parque local. La manera en que lo hallaron correspondía a un antiguo ritual vikingo llamado Águila de Sangre. Al tomar el cuerpo, las autoridades encontraron un CD. I have been selected because of my direct actions. I should not have interfered with the Great One's plan, and for my blasphemies, I will be put into transit. Hello? Hello? Aquella fue una advertencia para los agentes que iban tras Sykes, en caso de que intervinieran con su plan. Tras lo ocurrido a Sarosh, las pistas dejaron de llegar, ya que nadie quería verse implicado con ese caso. Joe Kirby y Lexi Taylor no tuvieron más opción que revisar a profundidad la casa de Sykes sin encontrar nada nuevo, hasta que Joe recordó el telescopio que había en la propiedad. What stars was Leslie Sykes looking at? Joshua E. Terry, profesor de geobiología del Caltech, aseguró que el espacio estelar que Sykes apuntaba con el telescopio se llamaba Ophiuco, una de las 13 constelaciones mayores. The reason I mention Ophiuchus is because a rare celestial event was taking place in its constellational borders that exact month. A planetary alignment where Mercury, Jupiter, and Saturn come in earshot of each other in a way that
happens once every 800 years or so. This is a real thing. You can look it up. May 13th, 2011. You could view it with the naked eye, but only for a few hours, which is why it's so special. Aquello dio la última pista que los investigadores necesitaban. The symbol, a leech bite, Mercury, Jupiter, Saturn. Investigando más en la casa de Sykes, los agentes descubrieron una pared falsa con una caja de seguridad en su interior. And inside, just two things. Wesley Sykes' passport expired from 2003 and a key with an attached keychain. De inmediato, los policías condujeron hasta los depósitos de almacenamiento y allí encontraron todo lo que estaban buscando. Here's why we never get fingerprints. Guy wears a full-on hazmat suit. This is the mold, we believe, for the mask that he's been seen in. Yeah, this guy's big into space over here. Real big. Don't say your heart out. Oh, you gotta check this out. This is early childhood reading for late night celestial witchcraft of early England. This right here, we think is Dennis Zal's tongue, right? Unless he's cut out other tongue. This hair is Victoria McEnroe. We think it is because it's, we watched her hair get cut off, and that is Suraj Malik. Además, en la pared, con enormes letras rojas, estaba el mensaje Hail Asragort, además de un extraño altar con la estatua de una deidad con forma de sanguijuela. En el depósito también se encontraron decenas de archivos con información de las víctimas y decenas de cuadernos con detalles sobre los planes que pondría en marcha. Días después, una nueva carta llegó. The great lord of the threshold has arrived at the gate. The great rectification, the final extirpation, the dawn of Caliban. One left for me, then he set free. Alrededor de la medianoche del 12 de mayo, Sykes irrumpió en la casa de Glenn y Stephanie Cortland a través de la ventana del garaje. Su objetivo era Sawyer, el bebé de 3 meses de la pareja. Los agentes no dejaban de preguntarse por qué no había puesto fin al niño en ese mismo lugar, para qué lo necesitaba. La mañana del 13 de mayo se encontró el auto de Sykes en el mismo bosque en que su primer acto fue descubierto. Aquella mañana la alineación planetaria que tanto investigaba Sykes se iba a desarrollar, por lo que los agentes entendieron que debían actuar rápido. En aquel parque se encontraba un grupo de amigas acampando. Elizabeth Perris recuerda que el resto de sus amigas le organizaron esa despedida, ya que se iba a mudar a otro estado. Ninguna estaba preparada para lo que ocurriría a continuación. Todos los agentes disponibles fueron desplegados en la zona del bosque en busca de Sykes. Ya que iba a pie, no podía recorrer mucho camino, aunque debido a la hora, solo se pudieron desplegar 2 unidades policiales para un área de más de 1 millón de acres. Carter Pierce fue uno de los policías encargados de perseguir a Sykes aquella noche. Él recuerda lo emocionado que estaba por atrapar al criminal. De hacerlo, se convertiría en una estrella en el departamento de policía. Tras lo ocurrido, entendió que aquel pensamiento era una tontería. Poco a poco, los agentes comenzaron a revisar cada tienda de campaña que encontraban, molestando a más de un campista. A las 4:11 de la madrugada, una llamada de emergencia entró a la central del 911.
En medio de la noche, Sykes irrumpió en la cabaña en que se estaban quedando Martin y Sylvia Vallejo. Aunque logró ultrajar a Martin, Sylvia pudo escapar y comunicarse con el 911. De inmediato, los agentes disponibles fueron redirigidos hasta ese lugar. Ninguno de ellos estaba preparado para lo que se iban a encontrar. The place was deserted, right? Extremely bad vibes. You seeing this? I think that's when I started to get scared. Then we found Mr. Vallejo. En la segunda planta, los agentes localizaron al señor Vallejo. Moving up. He looks like he's duct taped his hands. Oh, that's true. I got him. Oh, God. Get medical out here. Martin Vallejo fue, esencialmente, lobotomizado por Sykes con un taladro de construcción. En la cocina también se encontró un vaso de leche y el pañal sucio del bebé, justo en la cesta de basura. Al parecer, después de todo, Sykes estaba cuidando al niño. Tras el evento con el señor Vallejo, Sykes se perdió en el bosque. A las 5:52 am, los agentes de policía, aún desconcertados, escucharon el llanto de un bebé cerca de la cabaña de los Vallejo. Aunque algo les decía que se mantuvieran en sus patrullas, los agentes decidieron investigar. He was doing witchcraft out there, man. You saw the video. What else would you call it? Yo, what the fuck is this, man? 1 a 1, los policías fueron cayendo, hasta que solo quedó el agente Carter Pierce con vida. Aquello fue lo peor que le pudo pasar. Luego de ello, la cámara corporal del policía grabó el final de esta macabra historia. I didn't understand at the time what exactly that wood thing was, but you know, I found out they have a name for it, a pyre. That's where the crying was coming from. Oh, shit. What the fuck? Los testigos aquella noche no pueden decir con precisión qué fue lo que vieron, pero claramente fue algo extraño. Para algunos fue mucho más sencillo de ver que para otros. I'm still not convinced any of the, what do you call it, karmic phenomena? Cosmic phenomena. Cosmic phenomena. I mean, sky looked weird that morning, no doubt about that, but there's plenty of weird stuff that happens in the sky. Aurora Borealis? That looks totally different. Okay, but you can't tell me that's not some weird-looking space stuff too, right? Para Carter, toda aquella experiencia fue difícil de recordar. Lo que sí recuerda es que aquello en el cielo parecía tener ojos rojos. Para las amigas que estaban acampando, el evento fue aún más catastrófico. What the fuck? What the fuck is that? No, dude. Lizzie? Lizzie? Liz? Dude, Lizzie. Lizzie. Por otro lado, Carter logró tomar el video más esclarecedor del evento. And just like that, it was over.
We got him. Joe Kirby y Lexi Taylor lograron detener a Sykes justo a tiempo, y aunque consiguió sobrevivir a la defensa policíaca, recorrió casi 100 metros hasta caer sin vida en la orilla de un arroyo. Los agentes notaron que su rostro estaba completamente cubierto por sanguijuelas, pese a que solo estuvo en el agua durante unos minutos. Esto hizo imposible cualquier identificación a través del rostro, aunque el ADN y las huellas confirmaron que aquel era Sykes. It looks like Sykes had been living out there for at least a couple weeks, like sleeping in a makeshift shelter and stealing food from other people's campsites. His final time on this earth was spent hungry, cold, and alone. No phantoms, no ghost, a flesh and blood human. Piece of shit human, but human nonetheless. Lo ocurrido en los bosques de San Bernardino dejó secuelas en todos los implicados. Joe Kirby lamenta haber terminado con Sykes tan de repente, sin tener la oportunidad de entrevistarlo y saber si alguno de los crímenes sin resolver del condado hacen parte de su obra. El agente Carter, por otro lado, no puede olvidar a sus compañeros caídos. Constantemente piensa que debió ser él quien perdiera la vida. Ahora, desde una silla de ruedas, no puede hacer más que lamentar lo ocurrido. Los padres de Victoria saben la verdad sobre Mr. Shiny y lo sucedido a su hija. You really died the last time someone says your name. Honey, you already said this. I know, but it's just so true. Ted Bundy, Gacy, these guys will live forever. And now, so will Mr. Shiny. Por su parte, las amigas que acampaban juntas esa noche desarrollaron síntomas extraños, epilepsia, vértigo, pese a que nunca padecieron de ello en el pasado. Y aunque no creen en nada paranormal, todas hubieran deseado nunca ir a ese bosque aquel día. Los creadores del documental sobre Sykes tienen una última pregunta para Joe Kirby. What do you think Leslie Sykes was up to? I have no idea. Just have theories. Come on, people are gonna want to hear this. What do you want me to say? He was part of some apocalypse cult, trying to summon a 6 million year old leech god? Thorn of Time, Caliban? That's not something you put in a police report, pal. That's not gonna help the families try and bring closure and heal from this mess. What I can say for sure is this. Leslie Sykes was a monster. We caught him, and we killed him. What about his last letter? As Lexi likes to say, same different day. 2 días después de ser atrapado, a las oficinas de la policía llegó una carta de parte de Mr. Shiny. Rejoice, for I can now learn the mysteries of the worm. The harvest season will return. The reaping will continue. I'll be back. Los actos de Mr. Shiny permanecen como una de las investigaciones más costosas en la historia de San Bernardino. Se estima que hay cerca de 150 criminales seriales activos en los Estados Unidos. Explicación. Escrita y dirigida por Stuart Ortiz, el cual es un viejo conocido en el mundo del found footage, ya que es parte del dúo que se hace llamar The Vicious Brothers, los cuales realizaron las 2 películas de Grave Encounters o Fenómeno Siniestro. En esta ocasión nos lleva a través de una historia macabra, pero que tiene sus raíces en la realidad. Extrañas desapariciones y casos se vienen presentando en la zona de Riverside y San Bernardino, extraños y macabros por su concepción, ya que todo apunta a que existe un trasfondo ritualístico en aquello. Los perjudicados, sin ningún tipo de relación aparente entre ellos, resultan ser utilizados para atraer a un ser llamado Asragor. ¿Qué es Asragor? ¿Y quién está detrás de estos macabros crímenes? Para ello, los detectives Joe Kirby y Lexi Taylor deberán investigar todas las pistas que deja Mr. Shiny, como luego se conoce al perpetuador de los hechos.
Poco a poco entonces se dan cuenta de que Mr. Shiny, cuyo verdadero nombre es Leslie Sykes, es tan misterioso como los eventos que realiza. ¿Es Sykes un heraldo de un dios antiguo y oscuro o solo es un desquiciado con ínfulas mesiánicas, llevado por la locura y obsesionado con las sanguijuelas? Ortiz toma como base los documentales de True Crime, tan populares hoy en día en plataformas como Netflix, y utiliza su estructura para contarnos una historia aterradora sobre un criminal en serie, cuyo único objetivo es invocar a un dios sanguinario. En entrevista para No Film School, Ortiz asegura: la inspiración inicial fue, curiosamente, el documental Tiger King, ya que me pareció que demostraba que el True Crime había llegado definitivamente al público general. Siempre tuve el temor al hacer un falso documental de True Crime de que el público no estuviera lo bastante familiarizado o interesado en el formato como para querer embarcarse en el viaje. Pero después de Tiger King quedó claro que había un enorme apetito por este tipo de cosas. En cuanto al protagonista de la historia, Mr. Shiny, Ortiz buscaba que sus motivaciones tuvieran un sentido. Pese a lo oscuras que pudieran ser, debía haber una lógica detrás de lo que hacía. Y es que la mitología detrás de la labor de Mr. Shiny es tan misteriosa y se entrega tan a cuentagotas que parece salida de uno de los relatos de H.P. Lovecraft. Sin duda, Ortiz se inspiró en la obra de este autor para crear el universo ficcional que nos presenta en Strange Harvest. Mr. Shiny, al igual que muchos de los personajes de Lovecraft, es una figura misteriosa, con un historial creado a retazos, que vaga por el mundo después de tener una experiencia mística en una cueva. Además, como un sinfín de veces vemos en los relatos de horror cósmico, su protagonista juega con saberes ocultos a través de grimorios antiguos que solo sirven para invocar un mal poderoso y desconocido. De esa forma, los detectives y las víctimas y sus familiares también se ven envueltos en una historia tan fantástica como terrorífica. Alucinaciones a seres como Caliban, Drak-Aul, Asragor, este último un conocido personaje de World of Eldura, quien coincidentemente es llamado el tirano sangriento. Y es que la sangre es un componente esencial para el ser mitológico que Mr. Shiny quiere invocar. Como en las historias de Lovecraft, todo aquel que tiene un encuentro con los seres primigenios termina sucumbiendo a la locura, o con secuelas a largo plazo. Muchos de los personajes de Strange Harvest así lo evidencian, tanto en lo físico como en lo mental. Al final de la cinta, en una escena postcréditos, incluso vemos al detective Joe Kirby investigando la extraña cueva en la cual, supuestamente, Mr. Shiny vivió la experiencia que le cambió la vida. Esto es una señal de que algo en su interior comenzó a creer en aquello que Sykes creía. Aquello del cielo quizá no sea una invención de una mente retorcida, y quizá, como dice la carta final del criminal, solamente resta esperar paciente otros 800 años para ver su llegada. Cuando le preguntaron al director si pensaba continuar la historia de Strange Harvest, respondió: me encantaría continuar la saga. Me encanta trabajar en este formato y tengo 1.000.000 de ideas para todo un universo cinematográfico de estas extrañas historias de True Crime. En realidad, todo depende del apetito que haya por más. El tiempo dirá si esto fue un experimento único o el comienzo de algo más grande. Si te gustó este caso, apoya este tipo de contenido dándole like y comentando aquí abajo qué te pareció esta historia. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años.